la próxima vez. Bueno, Fíjese, profe, cuando entonces, lo ponga a grabar, no ponga para grabar en su computadora, porque ahí no, Se no tiene lo que poner en la sube. nube. sí, lo puse a grabar en la nube. Bueno, Perfecto. veríamos entonces la unidad 7, ciclo de Rankine. Díganme si pueden ustedes ver la pantalla del PowerPoint. Sí. Dice, ¿Lo ven ahora en tamaño grande? sí, Perfecto. lo dice. ¿Se cambia? Porque, Sí, sí. Señor. bien, bueno. No, pero ahora pasa rápido, profe. Quedó pipi No, es que cucú, le ahora pongo ya yo. tengo el disco duro, el disco este, ¿cómo es? El disco sólido. Sólido. Sí, no lo puedo ni mirar, ya cambia solo. Bueno, Está un balazo ese, profe. sí, tuve que hacer un poco de inversión y descubrí que hay una tablet que hacen de pizarra, ¿cómo se llaman? Ya le Digital. dijimos eso, profe, ya le No, no, dijimos. no, vos me dijiste que era una... Una tablet. Ahí No, el... dije tablet, no, 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 son un las tabletas programa. gráficas, la que dice usted, profe. No tienen pantalla, se tienen un trackpad de donde lo conecta a la compu y puede No, graficar. no, no, claro, pero ese otro dispositivo. No, hay una pantalla en un programa. Ah, A el ¿Ah, eso Zoom sí? no también le... le deja poner pizarrón, modo pizarrón, profe. ¿Quién? ¿Qué? El Zoom le deja ahí poner, compartir una pizarra. Ah, mira, bueno, algo parecido a eso. Hay un O- programita que puedes subir y compartirlo también. Onda Y así, puede... profe, mire. Como, Hay que como tener pulso nada más, profe, para eso. Ah, Ajá. bueno, pues parece que te estás metiendo el dedo en el enchufe, hijo, con eso. Sí, No, bueno, es que soy bueno, un poco sí, hay que pulso. tener práctica. Bueno, vamos a la clase que se nos pasa el tiempo. Va. Entonces, vamos a ver ahora, como le dije, la unidad número 7, que es el ciclo de Rankine. Y lo que vamos a tratar de hacer es aplicar el ciclo de Carnot para este tipo de máquina, que serían máquinas de combustión de tipo externo, porque el ciclo de Rankine, como vamos a ver, necesita de vapor, en este caso vapor de agua. Cuando hablamos de vapor siempre estamos refiriéndonos al vapor de agua, ¿sí? Entonces, para hacer uso de un ciclo de Rankine, vamos a ver que necesitamos un diagrama, por ejemplo, TS, en el cual podemos aplicar el ciclo de Carnot, que es uno de los ciclos más sencillos de aplicación para las máquinas térmicas, ¿verdad? Recuerden que el ciclo de Carnot se realizaba con procesos de tipo reversible, idealizados, ¿no? Para poder llegar a obtener su máximo rendimiento. Para ello, utilizaríamos dos isotérmicas y dos isoentrópicas, que sería a la temperatura de la fuente caliente T sub 1 y a la temperatura del sumidero T sub 2, hacia donde esta máquina térmica volvería el calor que necesariamente necesita por desarrollar este ciclo y entregar una cantidad de calor. Y vamos a tener dos isoentrópicas que cada una de ellas estaría ejecutándose a través de los 4 elementos necesarios para complementar el ciclo de tipo mecánico, ¿sí? Vamos a aplicar el ciclo de Carnot dentro de la fase, o mejor dicho, del sistema bifásico compuesto por vapor saturado y agua saturada. Es decir, que estaríamos aplicándolo dentro de la campana de saturación, ¿sí? En este caso, como les dije, vamos a considerar el vapor como un vapor o un gas ideal, ¿sí? Más que vapor, un gas ideal para poder aplicar el ciclo de Carnot. Y la pregunta sería esa, ¿se puede? ¿No se puede? Bueno. Para ello, primero vamos a definir los rendimientos, eh, los distintos rendimientos y las distintas relaciones que nos podría ayudar a definir qué tan bueno es este ciclo con respecto a este tipo de máquina.
Uno de ellos sería el rendimiento térmico que habíamos definido como el trabajo útil que desarrolla esa máquina, la cual necesariamente tenemos que medirla en función del trabajo que entrega hacia el medio, es decir, pasando la frontera de ese sistema, dividido con, o mejor dicho, con respecto al calor que se le suministra a través del fluido intermediario, ¿no? Este fluido intermediario, ¿cuál es? El vapor, ¿verdad? Que a su vez recibe calor ¿de quién? Del combustible que estaría entregando en la caldera para poder transformar el agua en vapor, ¿no? Un vapor de tipo máximo como saturado. Luego también tenemos la relación de trabajo, que sería o tendría en cuenta la cantidad total de equipos que intervienen en este ciclo, porque recuerden que este ciclo de Rankine va a contar de 4 elementos fundamentales que ya lo hemos visto en termodinámica. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuáles son los elementos que necesita el ciclo de Rankine para hacer su ciclo mecánico, si se quiere llamar así? La caldera, turbina, la bomba y Y el intercambio de calor. Muy Eso. bien. ¿Y para qué serviría el intercambiador de calor? Para que se Para cumpla volver al inicio. A la cerrar el acción. ciclo. Para O sea, condensar. Ajá. Para condensar, sí, todas son buenas respuestas. Para condensar y cerrar el ciclo y hacer un ciclo cerrado, ¿no? Bien, entonces, la otra relación sería la relación de trabajo que se llama potencia útil, que es la que entregaría la turbina en función de la potencia total de las máquinas instaladas. ¿Y cuáles serían las máquinas instaladas? La turbina y la bomba. O Muy el bien. compresor. O el compresor. Perfecto. Sigamos. Entonces, si queremos aplicar como dijimos, entonces están, fíjense ustedes, la caldera, la turbina, el condensador y el compresor. Perfecto. Y cada uno con sus transformaciones, como ustedes están viendo, la caldera se realiza desde el punto 1 al punto 2, le entrega una determinada cantidad de calor a través de un combustible al agua, el agua evapora hasta vapor saturado, luego se dirige a la turbina, se produce la expansión en la turbina del punto 2 hasta el punto 3, es una expansión, la primera recibe calor a temperatura constante, ¿no? Como si fuese la entrega de la fuente a la temperatura T1 del ciclo. La segunda transformación es una isentrópica. ¿Qué quiere decir esto? Que esa entropía constante se expande a entropía constante, entonces tendríamos que S2 es igual a S3 y el proceso sería una perpendicular al eje de la abscisa, ¿verdad? Sí, vemos en el diagrama cartesiano de temperatura absoluta en función de entropía. El proceso 3,4 es una condensación parcial. Fíjense que es parcial porque está dentro de la campana de un título de mayor valor, un título de mayor calidad de vapor a uno de menor calidad de vapor saturado, pero tendiendo a ser agua o líquido saturado, ¿verdad? Sin llegar a serlo, porque en el punto 4 todavía no llegó a la curva de saturación, ¿sí? Esa transformación también se realiza a temperatura constante en lo que sería el condensador, cerrando el ciclo por un compresor. Todavía no hablamos de bomba, ¿no? Un compresor que comprimiría desde la presión de condensador hacia la presión de caldera, ¿sí? Y también sería un proceso de tipo isoentrópico, ya que la compresión se realiza a entropía constante. Entonces la instalación permitirá obtener un trabajo útil que sería la diferencia entre el producido por la turbina. Siempre ustedes tienen que tener en cuenta que la frontera del sistema es como la perimetral a los 4 elementos. Entonces, lo que saldría del sistema sería el trabajo en el árbol de la turbina y lo que entraría
el trabajo en el árbol o en el eje del compresor, ¿sí? Entonces, el trabajo útil debería de ser la diferencia entre el trabajo que entrega la turbina y el que necesita el compresor para elevar la presión desde la presión de condensador hacia la presión de caldera, ¿no? Y su rendimiento, si queremos aplicar tal como lo habíamos definido en los ciclos de Carnot, era igual a 1 menos T2 sobre T1, que habíamos visto en termodinámica, porque ese valor en función de las temperaturas, ¿no? Bien, ¿dudas, inquietudes? ¿Se cambió la placa? Yo, profe, tengo una duda respecto a una Digan, pregunta que usted nos hizo el año pasado en termodinámica. a ver, dígame. Usted nos había preguntado si se aplica el ciclo de Carnot en los ciclos de potencia de vapor. Eso estamos viendo. Y claro, según el libro, yo me acuerdo que vi que no se aplicaba el ciclo de Carnot Bien, porque presentaba varias situaciones imprácticas, exacto. pero Mire, usted me está diciendo ahí que sí. no, O mire sea, lo que que se dice. puede. Ah, Ajá, teóricamente te dije. Ah, ¿y cuál o sería sea, ¿y cuál sería la cuál es el truco? respuesta? ¿Cuál es el truco Bueno, aquí? la respuesta sería que para aplicar el ciclo de Carnot a los ciclos de vapor, necesita una equivalencia y esa equivalencia se da en llamar la temperatura media que se puede obtener un ciclo equivalente al de Rankine. Están muy acelerados ahora, ¿no? Para eso hubiésemos avanzado al otro power. ¿Quieren que pasemos al otro? No, 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 Ah, no. ¿Ah? Son No, preguntas no, en que... serio le digo. Pasa que me saco un Porque, 5 yo en este, profe. Me saco un ah, 5 y no sabía quedó, qué es lo que quedó estaba mal. dolido. no, te has Y sí, quedado con la pica. Pero no, me parece sí. muy bien. En realidad, estamos tratando de ver si se aplica. Ah, yo le puse que no, entonces capaz que esa estaba... No, sí, no sé Claro, por qué te habré puesto un 5. Capaz que la respuesta no haya sido la adecuada, pero ¿por Le qué no? puse que no y las razones ahí. A ver, ¿cuáles eran las razones? Restringir los procesos de transferencia de calor a sistema de dos fases limita rigurosamente la temperatura máxima que puede utilizarse el ciclo. Restringir la temperatura máxima en el ciclo también limita la eficiencia térmica. No es fácil de realizar en modo isotérmico. La calidad No, de bueno, vapor. ahí está el problema. Porque no podemos, bueno, a ver, las dificultades de aplicar el ciclo de Carnot, porque hay dos formas de verlo. Lo puedes hacer dentro de la campana o lo puedes hacer muy por arriba de la campana. Y podríamos analizar las dificultades en uno y otro caso. A ver, no sé si me entienden. Acá estoy analizándolo. ¿Ven ustedes la flechita del mouse? sí. Bueno, lo estamos analizando al ciclo. Fíjense ustedes cómo lo planteé dentro de lo que sería la zona bifásica, ¿verdad? Entonces, la otra posibilidad dice, ah, qué bueno, no lo puedo, ahora ya sé que no lo puedo aplicar porque es zona bifásica y que tengo una serie de dificultades de tipo mecánico para los distintos elementos componentes del ciclo. Entonces, lo hagamos por afuera, es decir, por acá. ¿Me ven la flechita? Y también va a presentar una serie de dificultades. El análisis posterior, el análisis que viene en las placas posteriores a esto, se hace por afuera. Y se analiza que por afuera tampoco es factible desde el punto de vista de los equipos, desde el punto de vista mecánico de los equipos. Ya vamos a ver, porque por una serie de dificultades. Entonces, ¿cuál es la solución? Trazar un ciclo equivalente a través de lo que se da en llamar la temperatura media equivalente. Esa temperatura medio equivalente, como tú dices, está por debajo de la temperatura máxima, pero no es la temperatura máxima. Entonces, yo trabajando con ese valor de temperatura media equivalente, puedo hacer que el ciclo de Rankine, o mejor dicho, que el ciclo que va a desarrollar los componentes, concluyendo en el ciclo completo de Rankine, sea equivalente
a un ciclo medio de Carnot. Eso es lo que quiero inculcarle este año desde máquinas técnicas. Ustedes vienen Oh, con el concepto a de eso iba otra pregunta. O sea que ¿Cómo el es? ciclo que más conviene al utilizar, digamos, potencia con vapor de agua sería el ciclo de Rankine. sí, El señor. ciclo más adecuado porque equivale, eh, ay, justo lo que dijo recién, ya me olvidé. Equivale a una temperatura media del ciclo, una temperatura media equivalente. Termodinámicamente, es como que tú quisieras aplicar el ciclo de Rankine en exceso y en defecto de la campana, y en ambos casos tú vas a encontrar dificultades. Y cuando quieres aplicar el ciclo a través de una temperatura media equivalente que tiene su explicación termodinámica, vas a llegar que la puedes hacer a través de las temperaturas que puedes medir dentro de un ciclo en dos determinados puntos. Y esa temperatura medio equivalente termodinámica va a simbolizar a través del teorema del valor medio un ciclo equivalente al de Carnot, que sí puedo decir que lo puedo aplicar. Eso a través, por supuesto, de la variación de entalpía y la variación de entropía de los ciclos que vas a realizar para completar el ciclo de vapor. Capaz que te haya resultado medio tedioso todo lo que te dije, pero esa es la idea que quiero redondearle avanzando lo que es termodinámica, ¿no? Porque termodinámica vimos esto que estamos viendo, punto, y no vimos lo otro. Lo otro sería la relación, la equivalencia que tendríamos que hacer en función de aquel ciclo que no podemos desecharlo, porque teóricamente el que ha dado origen a todo esto de las máquinas térmicas, que es el ciclo de Carnot, ¿verdad? Entonces lo tenemos que poner en equivalencia, tenemos que comparar. ¿Y hasta qué punto se puede comparar? Lógicamente, salvando todas las dificultades mecánicas y técnicas que lo vamos a ver inmediatamente. Ah, Luego, sí, dime. no, yo creo que quede más mareado, pero bueno. Bueno, me dejas muy tranquilo. No En sé, Aarón, profe, definitiva, porque vemos la clase de nuevo, ya sabemos dónde ir al libro y leer y leer. Eso es lo bueno de que se no, graba la ¿qué quieren clase. decir? No, no, esperen, volvamos. Miren, vamos a aplicar el ciclo de Carnot, ¿cierto? Pero tiene dificultades. ¿A dónde? En el condensador, en el compresor, en la turbina, porque prácticamente es imposible técnica y económicamente aplicarlo. ¿Por qué? Porque en el condensador se supone que yo voy a sacar un vapor en el punto 4, ¿se acuerdan? Pero no, en realidad a mí me conviene económicamente hacer una superficie, un intercambiador, de tal forma que condense todo el vapor y sacarlo como líquido comprimido, no como vapor. Punto número uno, ¿cierto? Sí. Entonces, no existe, fíjense que ya estoy agregando una zona más al ciclo de Carnot, ¿sí? Y ya vamos a analizar qué tan beneficioso o no sería agregar esa cuestión real al ciclo para poder realizar. Por otro Profe, lado, sí, yo al hacer eso, esa sí, modificación en el ciclo, ¿necesitaría lo mismo el intercambiador o ya directamente saltearía ahí? no, por supuesto. Nada más Lo que estoy sacando como una, líquido. no, 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 no. Vos lo que necesitarías es un intercambiador más grande. ¿Por qué? Porque tú al tener una superficie poca, muy chiquita, no vas a alcanzar a condensar todo, por un lado. Por otro lado, no vas a tener un elemento que sería un compresor, no te olvides que estamos hablando de compresor, no de bomba, que te comprima una sustancia bifásica mecánicamente. ¿Por qué? Porque las gotitas de agua van a ser como si fuesen pequeños balines a la presión, no te olvides que el agua es incompresible. Entonces, es como si le estarías tirando pedregullo adentro del compresor, va a terminar rompiéndose y no cumpliendo con la
que Claro. el objetivo que tiene. Entonces, si lo quieres realizar al ciclo sin mayores dificultades técnicas, tengo que llevar que todo sea agua. Y al ser agua ya no voy a hablar de compresor. Porque fíjate que acá dijimos compresor. Es la Entonces, bomba. cuando... exactamente. Ahí vamos a hablar de bomba. Y la bomba va a elevar la presión desde la presión de caldera, perdón, de la presión de condensación, la presión de condensador, a la presión de caldera. Mucho más fácilmente que un compresor que te haga la compresión de una sustancia bifásica. ¿Sí? Ujú. ¿Me van siguiendo? Hasta ahí sí. Bueno, Sí. pero ¿qué significa? Ya creo que la placa más adelante lo va a aclarar con su respectivo diagrama. Fíjense que este ciclo, para poder mejorarlo, como les dije, le tuve que agregar esa pequeña, aparte de la superficie A del ciclo original de Carnot, le tengo que agregar el triangulito este B, el área B, que significaría llegar hasta el líquido comprimido, ¿verdad? ¿Qué significa ello? Sí, pregunta. O sea, moverse sobre la línea del líquido comprimido. Claro. En ¿Y realidad cómo? no, vos sabés, si quieres arriba de verdad, van a ver ustedes en el Moran Shapiro que las líneas de presión constante no van por el líquido comprimido, sino que son dos distintas. Y Ajá. esa pequeña diferencia es el segmento de aumento de presión que te daría la bomba. Esto lo saqué del libro de García y que prácticamente por las dimensiones del ciclo comparado con lo que se puede llegar a gastar en una bomba de agua es insignificante. Por lo tanto, al ser insignificante lo desecha. Pero en cambio, el Moran Shapiro van a ver ustedes que no. Van a ver que la gráfica le da un pequeño segmento que es la diferencia de presiones para llevar el líquido desde el condensador a la caldera. ¿Sí? De todo modo, ya lo vemos. Ya lo vemos. ¿Y a cuál le Entonces, creemos, profe? ¿ah? ¿A cuál El le Shapiro creemos? es más, un poco más El Y preciso. Shapiro. le tienen que creer a la realidad, porque si no haría falta, entonces ¿para qué pongo la bomba? Estarían en la misma curva de presión. A ver, voy a tener que adelantar. No me reten, pero voy a ver si lo tengo por acá para poder explicarle lo que le estoy tratando de decir. Estoy buscando mi computadora. Aguántenme un ratito. Tengo otro Power que es inmensamente grande y no encuentro la curva que quiero explicar. Acá. Bueno, lamentablemente no encuentro el Power que me pasé en Moran Shapiro, pero ya lo voy a encontrar y se lo voy a hacer ver. Aguarden un segundo. Acá está. Pero quiero ver si lo tengo también. ¿Está compartiendo otro power, profe? Sí, señor, pero esperen un ratito, que quiero ver si lo tengo. Acá está. Espera, voy a tener que salir de este para entrar al otro y después volvemos. ¿Me aguantan ese merengue? Sí, profe, sí. Bueno, allá va. Miren, ¿lo ven? Sí. Ahí ya no. Fíjense que en el Moran Shapiro este es otro Power que tiene una buena cantidad de otras placas. Si quieren ya lo volvemos a ver completo.
Pero fíjense que está planteando también el ciclo de Rankine, pero acá hace una diferencia. Tiene la presión de condensador, tiene la presión de caldera, ¿sí? Fíjense que la curva de presiones es como yo la estoy dibujando a través del mouse, ¿ven? Esta curva que yo dibujo es la presión de caldera. Y la presión, no sé si la alcanzan a ver, está muy tenue, la presión de condensador que es esta, que yo estoy dibujando ahora. ¿La ven? Sí, profe, usted No, puede a ver, dibujar también, si apretan las opciones del zoom ahí, ¿A dónde? arriba, Disculpe. Arriba. le sale ahí como, arriba ver opciones, anotar. Es que yo no tengo la pantalla del Zoom. Yo tengo no, la no, pantalla. no, sí, se puede, Arriba ahí, debería aparecer. sube arriba, sale Ajá. anotar, en opciones sale anotar, y usted va a poder ahí escribir, hacer así, ahí lo hice yo eso. Ahí está. Bueno, hácelo vos porque yo no los veo. Disculpen Eh, mi ignorancia, decía Borges. ¿Cómo sería yo, la profe, línea? Mira, de este punto, no sé si la ve, ya la borraste, Ah, estaba sí, bien esa. Esa. Un poquito más inclinada, pero bueno, no importa, déjalo allí nomás. Ahí está, esa. Y acá tienes que hacer por afuera, un poquito por allí también. Está, no la ven, yo la veo, pero no sé por qué ustedes no la ven. Pero este está muy punto clarito. sale de allí para acá. Esa es la curva de presión constante en un diagrama TS. Ahí está, perfecto. No, la verde. Déjame dibujar, Méndez, soy un artista. Borren la bordeaux. Dejen la verde. Bueno, no importa. Ahí está. Ahora, la de la caldera, ¿la ven, cierto? Sí, De acá de arriba también la ven, que viene desde arriba. no se ve hasta aquí, Se pero ve bueno, el yo lo punto sigo. nada más. Bueno, está bien. Y ahora del punto 4 sale asintótica muy paralela a la otra. Ahí está. Bueno, esas son las curvas de presiones que serían las presiones constantes de condensador. Esta inclinación es la misma que esta, ¿no? Pero bueno, no importa. Por acá va. Este es el verdadero. La verde debería ir por acá. Tiene la misma inclinación. Pero sale desde la Desde el línea, ¿verdad? punto. Desde el punto horizontal que corta. Bueno, tiene que ser Ahí. una curva Bueno, parecida a pero la otra. Bueno, no importa, déjala ahí, bastante bien está. Entonces, fíjense, en este libro, el Moran Shapiro, lo tiene en cuenta cuando va a elevar la presión desde el punto 3 hacia el punto 4. Y fíjense que lo hace desde la curva de líquido saturado. Es decir, que colocó una bomba y la bomba, esta pequeña fracción, esta pequeña curvatura, bueno, en realidad es un segmento, esa entropía constante casi, fíjense, porque es un proceso isentrópico. ¿esa es la Tiende a bomba? ser. Esa es la bomba. Ahí ya podemos hablar de bomba. Y no hablaríamos de compresor. El diagrama que está más a la izquierda es uno, este sería el ideal. Ay, se me fue. Ese sería el ideal y este sería el real. El real, fíjense que va a ser irreversible. No va a ser como la línea continua que vimos recién, sino va a ser en línea de punto. No es isentrópico. Ni la compresión ni la expansión. Entonces, fíjense, en línea de punto, tanto la compresión o el bombeo como lo que la turbina haría de expansión son isentrópicos. Tienen una variación de entropía. ¿Positiva o negativa? Ya probaron termodinámica. Del 3-4 Negativa. No, Ah, no, positiva. positiva. Exactamente, siempre el principio de incremento de entropía. ¿Se Profe, entiende? y Sí. de 4 a A, veo que la línea está, tiene pendiente.
Esa Porque- sería la curva de presión constante. Ah, esa es la de presión constante. Claro, ustedes ven como si fuese una recta, pero en realidad es una asíntota. Muy inclinada, es verdad. Sería la Ya continuación de la línea verde. es la misma línea verde. Ah, bien, bien, bien. Toda esta línea verde que pasa por 4A, 1, 1' y qué sé yo, que se va hacia arriba, es presión constante en un diagrama TS en la caldera. ¿Sí? Bien. La misma curva a presión constante en el condensador es similar. Por eso les decía que este tiene que ser la misma pendiente que aquello. ¿Sí? Esa presión constante en el condensador. Pero yo para pasar de la presión de condensador a la presión de caldera necesito colocarle, en este caso, como ya está como líquido saturado, una bomba, no un compresor, ¿sí? Sí. Pero me va a elevar la presión desde la presión de condensador, que se transfiere el calor hacia el sumidero a presión constante, a la presión de caldera, que yo voy a estar evaporando el agua también a presión constante, que es la característica de los intercambiadores de calor, ¿no? Transfieren energía a presión constante. ¿Y qué dice uno y qué dice otro autor? En el caso de Moran Shapiro lo tiene en cuenta, como ustedes ven, es un segmento que va de 3 a 4, isentrópico el teórico, y el real tiene una variación de entropía que en realidad se le da en llamar politrópico, que es la de línea en punto, que va de 3 a 4 pimos. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero Sí. eso sería lo real. Y también sería lo real lo de la expansión en la turbina de línea de punto que aumenta la entropía, ¿sí? El 4S es a entropía constante y el 2S también. Y el 4' y el 2' serían los reales irreversibles, porque los procesos no son isentrópicos, sino más bien de tipo politrópico, ¿sí? Donde P por B a la gamma es un valor mayor y gamma, al ser mayor, es una expresión de tipo politrópico, ¿sí? Bueno, Profe, eso una es última lo que... pregunta. Sí, En el dígame. diagrama real de la derecha, Sí, vio que llega la línea de saturación desde 2 a 3 y sí. baja un poquito a 3. ¿Por qué baja a 3? ¿Lo Porque sigue? esa es la curva de la presión y la realidad es que no lo haces con líquido saturado, sino con líquido subenfriado. Ah, Sigue bien, por bien. la línea de presión, que sería este puntito que estoy marcando ahora, pero por la línea de presión un poquito más abajo. Perfecto. Y de ahí lo comprime. Porque en realidad es eso. No estás Claro. comprimiendo líquido saturado. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque puede tener pequeñísima burbuja de vapor. En la práctica te conviene enfriarlo aún más para tener ya líquido subenfriado, totalmente condensado. O Genial, sea que genial. yo para mejorar el ciclo de Rankine Ujú. ¿Es una podría bomba? poner, tendría que enfriar, tengo que enfriar el líquido saturado para asegurarme que no tenga esas pequeñas burbujas de gas, de vapor, digo. Sí, Lo en hace para realidad sí. salvaguardar los equipos, ¿Cómo, cómo? que se hace para cuidar los equipos, para asegurarse y no que no haya. Lógico. Sí, porque Por estamos eso se sube en bajando. fría, ¿Cómo? que por eso se sube en fría. Claro, por eso se le llama líquido subenfriado. Realmente es así. Porque no se olviden qué estamos haciendo. Tratar de aplicar teóricamente el ciclo de Carnot a estos nuevos equipos que me van a conformar un nuevo ciclo que le vamos a dar en llamar ciclo de Rankine. Cuando todo esto termine, porque todavía no lo terminamos, ya no es Carnot. ¿Por qué? Porque vamos a ver que apareció aquella zona B y va a aparecer una zona C, que todas las tres zonas me van a dar o van a conformar lo que se da en llamar el ciclo de Rankine. Justamente, ¿por qué? Por esas dificultades de aplicar Carnot que lo llevé a hacer un ciclo nuevo con 4 elementos distintos que lo puedo llegar a aplicar con un fluido de trabajo que es el vapor, que es un fluido intermediario, ¿no? Y Profe, eso hace al nacimiento del ciclo Rankine.
Sí, O sea que históricamente Rankine salió de Carnot. bueno, O- si lo quieres ver así, sí, porque siempre tienes que aplicar Carnot, porque es el ciclo de excelencia para aplicar en las máquinas térmicas. ¿Mm? Claro. No te olvides que Carnot tiene su principio y sus dos corolarios. ¿Mm? Y el principio de Carnot, ¿qué quiere decir un principio? Una ley inobjetable, irrefutable, donde siempre se da así. Para que una máquina térmica funcione, ¿cuál era la característica? Que tenga una fuente, que tenga un sumidero y que pueda desarrollar una determinada cantidad de trabajo. Acá tú tienes una fuente, la caldera, un sumidero, el condensador y un trabajo en la turbina. Entonces, lo que primero tienes que hacer es tratar de ver si cumple el ciclo de Rankine. Pero para que cumpla el ciclo de Rankine, teóricamente tengo que adaptar ese ciclo con los equipos que estoy desarrollando este nuevo ciclo, que es la bomba, el condensador y la turbina. Para hacer eso, nace dos zonas más, aparte de la zona central, que era la zona de A, que le llamábamos el ciclo de Carnot, la zona bifásica, la zona B y la zona C. Agregando esas dos zonas, nace lo que se da a llamar el ciclo de Rankine. ¿Estamos? Claro. Bien. Volvamos al origen. Aguanten un ratito que vuelvo a colocar el... No hay problema. Sí, ahora ya me desapareció. Creo que este era. Sí, bueno. Se pone una determinada cantidad de pantallas, más no se puede, ¿vieron? Tengo que borrar algunos para volver a tener en la pantalla y poder compartir. Bueno, Hay una opción, profe, cuando comparte que le sale la primera, que le sale pantalla o screen. Y si usted ajá. pone ahí, no hace falta de que tenga que cerrar y todo. O sea, vamos a ver lo que usted va Lo que yo compartiendo en estoy tiempo. viendo. Ah, Sí, mira. a ver todo ahí. Bueno, todos los días se aprende. Screen se pone en lugar de compartir pantalla. Sí, sí. Bueno, ya lo vamos a probar. Sigamos, que si no ya me va a golpear la puerta don Mercado por su clase y no vamos a terminar por lo menos la introducción, que era la idea. Bien, entonces, ¿alguien preguntó algo o tienen el micrófono abierto? Bueno, No, nada, profe. por el momento se incrementó en este nuevo ciclo la zona B, que habíamos agregado en lugar de un compresor, una bomba. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Veamos ahora qué significa agregar esa zona B. Fíjense ustedes, comparando siempre con el ciclo de Carnot, habíamos dicho que esta era la ecuación de la eficiencia térmica del ciclo de Carnot, en la cual teníamos en cuenta la temperatura T2 y T1, T1 de la fuente y T2 del sumidero. Y si nosotros vemos la zona B y lo dividimos en números enteros de ciclos de Carnot, es como que si estaríamos sumando pequeñísimos ciclos de Carnot con la misma temperatura de sumidero, pero menores temperaturas T1. Si yo disminuyo T1 y al estar inversamente proporcional va a aumentar este término y al ser negativo va a disminuir el rendimiento de Carnot. Entonces vemos que vamos a incrementar en ciclos de Carnot de menor rendimiento. Por lo tanto, este nuevo ciclo que le estamos dando un nombre nuevo de Rankine va a ser de rendimiento menor al de rendimiento de Carnot a medida que lo llevemos a la realidad. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Volvamos a la relación de trabajo que era como la cantidad de trabajo que se acaba el ciclo en función de los equipos colocados. Fíjense que ahora le tengo que agregar el trabajo de bomba, ¿sí? Lógicamente, el trabajo que requiere la bomba es muy pequeño, casi despreciable, frente al trabajo producido en la turbina. Por lo tanto, esa relación de trabajo aproximadamente tiende a 1, ¿sí?
El ciclo de Rankine, aunque de menor rendimiento térmico, con respecto a Carnot, está realizado entre las mismas temperaturas extremas y resultará conveniente y será adaptado para este tipo de instalación. ¿Cómo podríamos? ¿Qué quiere decir eso último, profe? ¿Qué quise decir? Ajá. Que lo baja a la realidad haciendo lo posible al ciclo. O sea, de que es menos, tiene menos rendimiento, pero resulta más conveniente. Exactamente, tú lo dijiste. Pero lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque antes no tenés un compresor que te diga bien el título de vapor que tienes que comprimir. ¿Mm? Claro, En cambio, se reemplaza directamente por la bomba. claro, sacas ese compresor que es inteligente y te busca el título justo para elevarlo a la presión de caldera, a un condensador que te saca un líquido subenfriado y que puedes colocar una bombita cuyo trabajo es despreciable con todo lo que saca de la turbina. Eso te está diciendo. Ah, ya entendí. O sea, Pues, disminuye el rendimiento por esa ínfima cantidad que le saca la bomba, pero no es mucho. Pero se asegura exacto, de que cumple con la función. exactamente. Sí. Eso quiere decir. ¿Mm? Mm. Pero la pregunta ahora, bueno, si me costó algo de rendimiento el llevarlo a la realidad y a la práctica, la pregunta es, epa, ¿qué pasa? Que no se me cambia ahora. ¿Cómo podría aumentar el rendimiento? Porque uno instintivamente o intuitivamente quiere, como todo buen ingeniero, eficientizar, ¿verdad? La energía puesta en juego en la caldera. Entonces hay dos formas. Una de ellas, aumento la temperatura de vaporización, es decir, la temperatura de la fuente, es decir, la cantidad de combustible que en definitiva yo tendría que quemar, aumentando a T1, que es la temperatura de la fuente, ¿verdad? Esa es una de las formas. La segunda es disminuyendo la temperatura del condensador y se incrementaría esa pequeña área. En definitiva, lo que estoy tratando de hacer es aumentar el área. O subo la temperatura T1 de la fuente o bajo la temperatura del sumidero. Esas son las dos posibilidades para poder aumentar el rendimiento de este ¿Y ciclo. cómo logra cada uno de esos, profe? No se pongan tan nerviosos, ya ahí vamos. Fíjense entonces, para ello hay que disminuir, en primer lugar, la temperatura del condensador, ¿verdad? Tiene que estar una temperatura tal que muy próxima a T0. No sé si alcanzan a ver ustedes. T0 es la temperatura que tiene el medio. Y esta temperatura es la temperatura de condensación. Por lo tanto, yo lo tengo que tender a que sea T0. ¿Me van siguiendo? Pero ¿qué pasa? ¿Eso es factible en realidad? No, ¿Por qué? por termodinámica. A ver. Puede haber fugas. Sí, sí puede haber fuga. Es uno de los inconvenientes. Porque Porque más allá de... cómo va a Sí, transferir calor el condensador si la temperatura está la temperatura ambiente? muy bien. Ese es el objetivo o la dificultad número uno. Pero yo te doy una solución. Le hago el vacío. Al hacerle el vacío va a disminuir la temperatura por debajo de la temperatura del ambiente. Pero está el inconveniente que acaba de decir tu compañero. ¿Quién era el que decía de la fuga? Si yo hago el vacío, por un lado puede entrar aire y por otro lado puedo perder el vapor, ¿verdad? Claro, porque necesita todo presurizado, Exactamente. Es todo decir, el que al circuito. último, lo que yo quería ganar en rendimiento, voy a estar perjudicándolo, ¿verdad? Es decir, que tiene su limitante el bajar la temperatura. ¿Hasta cuándo lo bajaría? Hasta el grado en que pueda transferir el calor hacia el sumidero. ¿Sí? Ujú. Bien, vamos al otro punto.
Supongamos que ya no pueda disminuir más la temperatura de condensación, entonces ahora tiendo a aumentar la temperatura del vapor, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo lo podría llegar a aumentar? Bien, esa sería la pregunta. Ahora analicemos qué pasa si aumentamos. Si nosotros aumentamos la temperatura del vapor, vamos a pasar de vapor sobrecalentado, vapor saturado a vapor sobrecalentado. Es decir, pasaríamos del punto 2 hacia el punto 3. ¿Están de acuerdo? Y en ese afán de mejorar el rendimiento, aparecería otra zona que le vamos a dar en llamar C. Esa zona C, para mayor rendimiento en el ciclo de Rankine, vamos a hacer exactamente lo que vimos recién. Dividir en pequeños ciclos de Carnot. Cierren los micrófonos, chicos, porque siento un ruido, no sé si será. Ahí está, gracias. Vamos a incrementar en un número entero de ciclos de Carnot, pero tiene una particularidad. Al aplicar el rendimiento de Carnot, que es T2 sobre T1, ¿cuál es la que se mantiene constante ahora? T2. ¿Y cuál es la que va a ir gradualmente subiendo? T1. Y al subir T1 y a estar inversamente proporcional, esto sería un número menor. Por lo tanto, recalentando, a mí me entregaría una cantidad de ciclos con rendimiento mayor al de Carnot. Fíjense que me está compensando llevarlo a la realidad a ser más o menos como el ciclo de Carnot. ¿En qué? Incrementando pequeños ciclos que tengan un rendimiento mayor. Lógicamente, ello implicaría una cantidad de calor Q1 que a la salida de la caldera yo le tendría que entregar entre el punto 2 y el punto 3. Entre el punto 2 y el punto 3, acá debería yo de incrementarle la cantidad de calor a través de un intercambiador de calor al cual yo le tengo que agregar más cantidad de calor, que le llamamos Q segunda 1, ¿verdad? Siendo Q1 la que entrega, Q1 primera, la que le entregamos en la caldera, y Q1 segundo, la que le entregamos en el intercambiador de calor, y todo sería el calor entregado hacia el ciclo. Y correspondería a llegar al punto 3. ¿Qué otra ventaja tiene? Que en el punto 3, al hacer la expansión en la turbina, fíjense cómo se acerca a la de vapor saturado, de tal forma que la turbina no va a tener el inconveniente de encontrar esas pequeñas gotitas de agua que nos rompería los alaves de la turbina y destruiría el equipo. Entonces, lo que se tendió a hacer... perdón, volvamos, antes de avanzar. Ahora, ¿hasta cuándo yo puedo aumentar esta temperatura T1? Que era la pregunta que habíamos dejado pendiente. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Hasta cuándo yo puedo subir esta temperatura? ¿Cuál es la dificultad? El Sí. límite físico que tienen los mismos equipos. ¿A qué le llama límite físico? El límite de temperatura de los componentes, ¿puede ser? Claro, la temperatura máxima del acero, ¿verdad? Que no puedo elevar más allá porque se van a empezar a ladear los componentes de la turbina de tal forma, ya vamos a ver turbina de vapor, ¿qué significa ello? Y lógicamente terminaría rompiendo al equipo, a la turbina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mejora ello? A ver, bueno, esto es todo lo que ya les dije. Haríamos recalentamiento intermedio y se emplearía para ello un intercambiador de calor que entregamos una cantidad extra de calor. La solución a ello es hacer 2 ciclos de recalentamiento.
llevar del punto 3 a enfriarlo a una presión intermedia, que sería la presión intermedia de caldera, en el punto 4, y luego lo vuelvo a calentar hacia el punto 5. Fíjense que la segunda área agregada, cada vez agregando más calentamiento, yo me voy a acercar a la curva de vapor saturado. Y eso significaría, fíjense ustedes, hacer una primera expansión en la turbina. Yo ya la dividí en dos a la turbina. Una turbina de baja, si se quiere, presión. Luego tendría una expansión en la turbina de alta presión, que sería cuando va a expansionarse desde el punto 5, que es la salida del segundo calentamiento, a la parte de la segunda mitad de la turbina para expandirse totalmente. De esa manera yo podría aumentar la cantidad de ciclos de recalentamiento necesarios para aumentar el ciclo. Total es positivo y me va a dar una mayor performance del ciclo de Rankine con respecto a Carnot. Pero, ¿hasta cuándo yo puedo agregar ciclos de recalentamiento? Y mientras sea económicamente factible, agregar los que yo más quiera, hasta la curva. ¿Qué Hasta que significa toque la- eso? Y Y que fíjense tiene ustedes, tiene un límite económico que deja de ser factible agregar tanto porque ya no tendría sentido. exactamente, lo económico, como tú lo dices, se hace en función de la curva de ganancia en porcentuales, en función del salto entálpico térmico que tiene, que es lo que vamos a ver, lo que quería ver ahora, pero bueno, no está de más hacer esta nueva clase, repetirla esta clase, porque esa ganancia que tú dices se lo ve en las curvas de ganancia, en las cuales la variación es muy poca con respecto a la cantidad de equipo que tú tienes que invertir. Fíjense que acá lo estamos haciendo muy teórico, ponemos un intercambiador y la dividimos la turbina, pero en realidad no es tan fácil. Tenemos que colocar cámaras que son de mezclado, en las cuales se recalientan con inyecciones de vapor que salen de la turbina, toda una serie de instalaciones y equipos que lógicamente, como tú dices, va a significar mayor inversión de equipo. Con respecto a la ganancia en porcentual, no es justificable. Se justifica hacerlo hasta 3. Hasta 3 es económicamente factible hacerlo. ¿Por qué? 3 o 13. 3, Ah, una más. Fíjense, bueno, el profe, mismo gráfico te lo dice, sí, dígame. en ese caso, ¿qué pasa si yo al hacer y puedo pasar la línea de la campana y si caigo fuera de la campana, qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que te va a matar el dueño de la inversión, porque estás tirando vapor y estás tirando dinero. Porque al salir más acá, yo sigo haciendo más ciclo, yo voy a tirar vapor recalentado. Lo voy a calentar para tirarlo. ¿Qué Claro. sentido tiene? Bien. O sea, sería hasta el borde que me permite la curva. Exactamente, Bien. exactamente. Se lo ve desde el punto de vista físico y se lo ve desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico va a ser una cantidad de instalaciones de tubos, de cámaras, de intercambiadores, que luego tienes que mantenerlo, ¿no? No te olvides que todo esto tiene su mantenimiento, que Sí. tiene que ser un mantenimiento de tipo de enzima preventivo, porque si llega a romper algo, tienes que parar toda la instalación. Estas instalaciones andan en régimen permanente y significaría una erogación en la planta bastante considerable. Entonces, lo que se hace son cuadros de vapor con bypass, que a su vez tiene su cuadro de vapor cada uno. Imagínense, bueno, ustedes lo deben ver en la cantidad de tuberías que se ve, y que no es económicamente rentable. Entonces, tampoco me conviene tirar vapor recalentado, estaría en definitiva quemando combustible, pagando combustible, para luego tirarlo en los últimos recalentamientos, que no tiene sentido. Bien. En la Profe, ahí sí, en el primer renglón, cuando habla de la temperatura máxima admisible, es la que dijo recién, de las mismas propiedades de los materiales, ¿no? exactamente. Esa es la que limita este ciclo. Sí, sí, que son los aceros austeníticos, ¿no? Que tienen encima ahora,
se le agrega una pequeña placa cerámica que lo protegen a los álabes, que inclusive suben un poco más la temperatura, para evitar eso. ¿Mm? Y La tecnología de los materiales ha avanzado muchísimo en ese sentido. Sí, o sea que el límite de temperatura máximo es el material y el Sí, mínimo es señor. la temperatura ambiente. exactamente. Perfecto. Ya Y el entendí. límite de ciclos regenerativos que puedo aplicar es hasta el borde de la curva, porque si no estaría tirando vapor y me va a No matar tiene de frío. sentido. Vapor recalentado. Vapor recalentado. Y no tiene sentido. Exactamente. Bien. Perfecto. Muy bien, sí. Vemos que estamos avanzando lindo. Bueno, la parte de cálculo, ustedes van a ver que se trabaja mucho con las entalpías. ¿Por qué? A ver, lo que aprobaron termodinámica, promocionados y todo, ¿Cómo dijo, profe? que los cálculos analíticos, ustedes ven en la placa, que se calculan a través de las variaciones de entalpía. Porque ahí está la energía interna y el trabajo de flujo. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser equipos que están trabajando a volumen constante, ¿verdad? Quiere decir que hay un flujo másico, son de tipo abierto, entonces se trabaja con la energía interna más el trabajo de circulación, que era P2 por V2 menos P1 por V1. ¿Recuerdan? Esa masa que yo necesitaba ingresar, que se expande y sacarla, era ¿qué? La entalpía. Por eso es que se trabaja y a presión constante, tanto en la caldera como en el condensador, ¿sí? Y ello veríamos incrementado el trabajo de aumento de la energía desde el agua hasta el vapor recalentado. Ahora, la otra pregunta que me esperaba que me hagan, ¿por qué a la temperatura de caldera y a la presión de caldera en ¿Qué el cosa? punto 4? Fíjense que los recalentamientos yo los hago enfriar de 3 a 4, que es la presión intermedia de caldera. ¿Por qué? ¿Podría enfriarlo más? Y ¿Cómo? porque debería ingresar después más combustible, pero ahora calentarlo al vapor, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Si lo enfría hasta la temperatura de la caldera. Sí, ¿por qué enfriar a la temperatura de caldera? Esa es la pregunta. ¿Por qué la presión intermedia? Porque acá vamos a tener 3 presiones, ¿cierto? O 4, bueno, de acuerdo a la cantidad de ciclos que vamos a hacer de recalentamiento, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué todos van a buscar la presión de caldera? Jaque mate, ¿no? La podría, o sea, a ver, yo podría enfriar el punto 4 por debajo de la temperatura de caldera. ¿Cómo? Podría enfriar el punto 4 por debajo de la temperatura de caldera. ¿Te conviene? Y Bueno, ahí eso, no, yo vamos. usaría una sola caldera para Vamos a la esto todo. respuesta. La Claro. respuesta está en lo que se dan a llamar ciclos regenerativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero eficientizar más este ciclo, lo que me conviene a mí es que estos distintos ciclos que yo vaya agregando salgan del mismo ciclo. Y si sale del mismo ciclo, significa que estoy regenerando. Hace falta que veamos todos estos cálculos, yo lo dejaría, es muy fácil, esta presión de caldera, la variación de presión con respecto al valor del... Díganos la versión resumida nomás. Ya Bueno, después lo vemos sería nosotros. analíticamente los cálculos en cada uno de los pasos que va dando el ciclo. La turbina va a ser, fíjense, la suma de las variaciones de entalpía de cada una de las expansiones. El trabajo de bombeo es la variación de presión con respecto al volumen constante, que eso ya vimos porque en termodinámica es el trabajo de circulación. El calor que habrá que suministrar es la suma de todos los calores que van a incorporarse con los distintos ciclos de recalentamiento más el calor de la caldera, ¿sí? Y cada uno de los calores de recalentamiento va a estar en función de la variación de entalpía de los ciclos máximo,
es decir, entalpía mayor con respecto a entalpía menor de cada uno de los ciclos de recalentamiento. Y el rendimiento va a estar en función del trabajo siempre que da el ciclo en función de lo que necesita. Es decir, el trabajo de turbina menos el trabajo de la bomba con respecto a lo que recibe. Y el trabajo de turbina, en este caso, yo tengo que tener en cuenta las distintas expansiones que se van realizando en cada uno de los distintos recalentamientos. ¿Sí? Eso sería en resumen todo lo que ustedes están viendo y que me gustaría que lo vean para que terminemos. Ya me quedan pocos minutos y llegar a por lo menos a terminar esta parte. La idea era, fíjense, hacerlo regenerativo. ¿Y cómo lo hago regenerativo? Y volviéndolo al calor original. ¿Cuál es el calor original? Y de la caldera. Y la caldera va a tener una temperatura y una presión. Entonces, si yo respeto esa temperatura y lógica, la curva de presión de caldera, hago que el área que yo quiera recalentar sea igual, ¿verdad? Es decir, A51B sea igual a la que necesito para recalentar. 3', 2, 3, D y C. Que estas áreas sean iguales, entonces yo estaría logrando que el calor que está perdiéndose en la caldera se utilice para los recalentamientos. ¿Y cuál es el calor que se está perdiendo en caldera? El que le está El entregando latente, ¿no es? vapor. ¿Cómo? Calor latente. No. Calor sensible. ¿De quién? De los gases producto de la combustión. Si yo trato de sacar la mayor cantidad de calor de los gases producto de la combustión, voy a ir enfriando los gases, si se quieren, pero voy a aprovechar el calor para calentar. A ver, sí. Ahí lo tienen. Es como que si yo estaría poniendo una turbina intercambiador. ¿Existe en realidad? No. Entonces en la práctica lo que se hace es colocar, fíjense ustedes, un intercambiador de calor, ¿verdad? Y ese intercambiador de calor lo coloco en el paso de los gases producto de la combustión que salen a la temperatura y a la presión de caldera. Por eso existe esta presión intermedia, o podría también hacer una extracción de vapor que sería a la presión y temperatura de caldera, que lo llevaría a la cámara de mezclado, que sería una temperatura intermedia para que el bombeo posterior no me dificulte tanto. Miren qué simple. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos del principio. Vamos de nuevo. Yo lo que quiero es que el área de regeneramiento o de recalentamiento es esta, ¿cierto? Lo obtenga del mismo ciclo. Perfecto. Lo ideal sería que lo que salga de la caldera lo ponga en contacto con lo que vaya a ingresar a la caldera a través de la expansión. Eso requeriría un equipo que sería una turbina intercambiador de calor. ¿Existe? Todavía no. No. Espero que alguno de ustedes algún día lo invente. Sería bárbaro, estaríamos súper orgullosos, pero por el momento no existe. Entonces, ¿cuál es la solución práctica? La solución práctica sería, bien práctico, ¿no? Sacar una porción de este vapor de la turbina, llevar a una cámara de mezclado, pero ¿a qué presión y a qué temperatura? Y a la presión y temperatura de caldera para que luego no me cueste tanto volver a incrementar. Entonces, este ciclo, esta porción de ciclo lo tendría a presión de caldera y una fracción posterior de una segunda parte del ciclo a una presión mayor que sería la presión de la turbina de alta. Por lo tanto, yo necesitaría dos bombas. Una bomba de alta presión estaría entre la presión intermedia y la presión de caldera y una presión de baja presión, que iría entre la presión de condensador y la presión intermedia. Baja presión y alta presión. Pero a mí me conviene una presión intermedia tal que me desarrolle algo de trabajo,
produzca la cámara de mezclado el recalentamiento y luego vuelva a expansionarse. A ver, no tengo acá el ciclo completo, pero se lo prometo para la próxima, que está, a ver, puede estar en el otro Power. ¿Qué hora es? Estoy al filo, no tengo tiempo, pero le prometo para la clase que viene proyectarle cómo nos quedaría el ciclo completo con presión intermedia y recalentamiento. Bueno, Profe, ahí las marcas que se ven en el gráfico, en el último, el de abajo a la derecha. ¿Esto? Entre la curva, sí, entre la curva de saturación. ¿No las ven bien ustedes? Acá yo dibujé, esto es una firmina de esas viejas que nosotros hacíamos con la, ¿cómo se llaman? Los Rotring, ¿cómo se llamaban? En una placa que era de plástico, ¿no? ¡Ah, qué bien! Bueno, pero ¿qué significa esto? Significa, esta es la porción de presión a la presión de caldera. Y esta es la porción de la curva de presión a la presión intermedia. Entonces, cada uno de estos segmentitos, ¿qué sería? La presión de la bomba de baja y la variación de presión de la bomba de baja y la variación de presión de la bomba de alta. Lo mismo que vimos hace rato, pero aplicado en la bomba de baja y en la bomba de alta. Todo eso sería el ciclo regenerativo. Ese sería el ciclo regenerativo, donde aparece que aún colocándole dos bombas, como son tan chicas la variación que tiene, es bastante considerable el aumento de la performance del rendimiento de este ciclo. O sea que también, Los, como los ciclos de recalentamiento, se pueden agregar varios de estos. son ¿O no? tres también, no más de Ah. tres. No más de tres porque se complicaría todo. Mira, tendrías que tener 2 o 3 bombas más, 2 o 3 cámaras de mezclado más. Estas cámaras de mezclado no es otra cosa que un intercambiador de calor de contacto directo, porque haces infusión. Traes un chorro de vapor en agua caliente y la calientas más. Eso es lo que está haciendo. Y luego lo transformas en el recalentador en vapor para que vuelva a expansionarse y así sucesivamente. Es decir, que a esto le falta todavía las 3 curvas que, como les digo, se las voy a presentar en la clase que viene. Me gustaría que ustedes lean esta parte que es el cálculo y me digan si algo no entienden para la clase que viene. ¿Qué hacen? En la cámara de mezclado hacen un balance de energético y un balance de masa. Este sería el balance de energía. Y luego hace un balance de masa para poder sacar el valor de la inyección o de la eyección, como ustedes quieran llamarle, que es G sub X, la cantidad de vapor que yo tengo que agregar para cada uno de ellos. ¿Me explico? bueno, profe, ya lo vamos a leer para Léanlo. la próxima clase. Y la clase que viene vamos a avanzar un poquito más y trataremos de terminar este ciclo en lo que serían los ciclos regenerativos, que con sus curvas correspondientes, y la termodinámica o la eficiencia termodinámica de los ciclos equivalentes entre Carnot y Rankine, que estaríamos hablando de la temperatura media equivalente, para poder llevar un ciclo de Rankine equivalente al ciclo de Carnot. Y ahí aplicaríamos termodinámica y todo lo que vimos en termodinámica para hacer este método, que es una representación de un ciclo de Rankine a través de un ciclo de Carnot, que es termodinámicamente equivalente a otro a presión constante, ¿no? Que sería el ciclo de Rankine. ¿Sí? Lógicamente, teóricamente, todo esto sería factible si los procesos se realizan en forma reversible. ¿Sí? Bien, ¿qué vimos hoy? Un repaso de termodinámica y tratando de avanzar un poco en lo que sería máquinas térmicas. La clase que viene ya sí vamos a hablar pura y exclusivamente ya referido
a máquinas térmicas en lo que serían las distintas curvas, sobre todo la curva de ganancia que tanto a ustedes les interesa, más los ciclos regenerativos intermedios, cómo nos quedaría conformado en definitiva la instalación de Rankine con sus distintos tipos de rendimiento, ¿no? Y ahí concluiríamos la bolilla. Bien.